Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Y antes de empezar, lo primero que quiero pedirle hoy, por favor, es que compartan este video. Compártalo con todos sus hermanos de la iglesia, con todos sus amigos, con todos sus familiares. Síganos en las redes. Búsquenos en YouTube, busque el canal, suscríbase si no se ha suscrito, dele a la campanita para que YouTube lo mantenga informado de todos los estudios que estamos subiendo. Bueno, por lo menos estamos subiendo, creo que por lo menos ahora uno a la semana, porque se me ha complicado un poco las cosas y estoy un poquito ajorado, mucho trabajo en la oficina y estoy preparando unos estudios que de verdad me están absorbiendo mucho tiempo. Pero bueno, todos son bienvenidos a Biblia Estudio TV. No nos inclinamos a ninguna denominación en particular, ni a ningún pensamiento teológico en particular, ni a ninguna escuela teológica. Y le voy a pedir, por favor, antes de comenzar rapidito, que este video, por favor, mírenlo completo. No lo dejen a la mitad. No lo dejen a una cuarta parte. Mire, si usted no lo va a mirar, por favor, no empiece a mirarlo, porque usted se va a perder de toda esa información que hoy vamos a compartir, como siempre. Así que, como siempre, tenemos un objetivo, y el objetivo es que la vida eterna es el conocimiento del único y verdadero Padre y Jesucristo, el Hijo, quien el Padre ha enviado. Y eso lo encontramos en Juan 17:5, y vamos a hacer rapidito una corta oración para que el Señor en esta noche nos bendiga, nos abra el entendimiento. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú me permites en esta noche compartir este estudio con mis hermanos en Cristo. Te ruego que tú alumbre los ojos del entendimiento, les dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento espiritual que ellos necesitan para que puedan conocerte a ti, el Padre, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Te lo ruego, Señor amado, en Jesús. Bueno, hoy continuamos con el estudio de Mateo 24, del 1 al 28, el cual se titula en la Biblia Señales del Fin. El estudio de hoy es el video número 16 del 2025 que vamos a cubrir. Bueno, no vamos a cubrir, pero el estudio es la continuidad de Mateo 24:22. Y el título de nuestro estudio de hoy es El mayor servirá al menor, primera parte. Pero también tendremos un segundo tema que no es menos importante, sino que es muy importante también, y es el de que Israel es la figura del mundo. En el estudio de hoy, ¿verdad? Y aunque está contemplado bajo el tema de las señales del fin, que estamos estudiando de Mateo 24, es un estudio bíblico que nos va a ayudar a entender con mucha más claridad, antes de continuar con las señales profetizadas por Jesús, los acontecimientos históricos que nos revela la Escritura relacionada con la redención de la iglesia y también del resto de la humanidad. Vamos a tocar puntos teológicos muy profundos, los cuales pudieran trastornar o desafiar las enseñanzas con las cuales han sido sus mentes programadas. Yo se lo aseguro porque yo también fui programado con unas enseñanzas que cuando yo me metí a escudriñar las escrituras me di cuenta de que muchas, no todas, muchas de ellas estaban erradas. Así que si usted es un hermano débil en la fe, y por débil en la fe no quiero decir, ¿verdad?, que usted sea, sino como dice Pablo, que usted es una persona pues que cree unas cosas, otros creen otras cosas, y si usted ve que fulanito hace algo y usted pues se escandaliza y se siente mal y todo, eso es, como dice Pablo, un hermanito que es débil en la fe. Así que si usted es una persona débil en su fe, que no está acostumbrado a escuchar otras cosas
aparte de las que ya usted tiene en su mente programada, y si usted cree que eso le va a perturbar y le va a desafiar, pues yo le sugiero que busque otro canal. Y porque la idea de estos estudios no es trastornar la fe de nadie, sino más bien afirmarla con el conocimiento que Dios dice que nosotros nos perdemos por falta de ese conocimiento. Pero si tú eres un hermano fuerte en la fe, pues quédese con nosotros, porque su fe será fortalecida y su territorio espiritual será grandemente ensanchado. Pablo les dice a los corintios que él les dio de beber leche, es decir, que les enseñó lo básico, la teología fácil de entender, y no les enseñó la teología difícil, porque en ese momento ellos todavía no estaban preparados ni eran capaces de recibir esta teología profunda, porque todavía ellos eran medios carnales. Y cuando hablamos de una persona medio carnal, es una persona que no está todavía firmada, que no ha madurado espiritualmente, sus sentidos no han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que yo espero que usted no sea una persona como esa que Pablo le llama a los corintios, que son medias carnales, que todavía están con media pata en el mundo y la otra pata pues en el evangelio. En nuestra congregación hay muchos hermanos que todavía no son capaces de entender la teología difícil, la profunda, la que Jesús dijo que estaban ocultas desde la fundación del mundo y que la revelaría. Y no solamente hay hermanos, sino que también encontramos muchos líderes, muchos maestros que no son capaces todavía de entender la teología difícil. Hoy vamos a revelar parte de esa teología difícil que habla Jesús. Por favor, no se escandalice con lo que usted pueda escuchar en esta noche. Si usted es un maestro, abra su oído para que oiga y entienda. Entonces, cuando terminemos esta enseñanza, que me imagino que la vamos a terminar en la segunda parte, entonces nos conectamos nuevamente con Mateo 24, 22. Y entonces comenzamos. Pero esto que vamos a aprender hoy es esencial que toda la iglesia tenga conocimiento para que podamos entender muchas de las cosas que Jesús nos profetiza. Ya hemos analizado Mateo 24 del 1 al 20. Así que si usted no ha visto los estudios, vaya a YouTube, busque todas las partes que digan Mateo, Mateo, Mateo. Por lo general, todos son de Mateo 24 desde los días de Noé. Eso fue grabado el año pasado. Hemos aprendido que todas las señales profetizadas por Jesús han sido experimentadas por todas las congregaciones, todas las generaciones, y no solamente las congregaciones, sino que toda la humanidad la ha experimentado, toda la humanidad de todos los tiempos. Todas las guerras, terremotos, enfermedades, disensiones, hambruna, persecuciones, tribulaciones, muertes, nación contra nación, también guerras entre los reinos. Y esto quiero explicarlo un momentito, porque la nación contra la nación, ya eso lo estamos, bueno, siempre lo hemos visto y todavía lo estamos viendo. Y lo de reino contra reino, pero este reino contra reino no se refiere a reinos humanos, es decir, como naciones, reinos, sino más bien hablamos de reinos espirituales. Estamos hablando de que unas guerras que hemos tenido con el enemigo, que es nuestra misma naturaleza pecaminosa, hablamos de reinos contra reinos. El reino de Satanás, que es el reino de la naturaleza humana, que es el que domina ahora mismo sobre todos los seres humanos, y el reino de Cristo en nosotros. Siempre a través de todas las historias han habido guerras, choques, enfrentamientos. Por tanto, ¿verdad? Quería explicar eso un momentito para que todos estemos claros de lo que estamos hablando. Todo esto que Jesús profetizó han sido nuestras realidades por los últimos 2025 años. Esto, por lo tanto, no podemos pensar y no podemos creer que estas señales que habla Jesús se van a cumplir todas al final del tiempo. Al final, estas mismas señales que hemos venido experimentando por 2025 años se van a experimentar, pero en una forma más agresiva, una
proporción mucho mayor que la que hemos estado experimentando. También ya hemos experimentado las falsas enseñanzas desde el inicio hasta hoy. Todas falsas enseñanzas, las falsas profecías, los falsos maestros, los falsos profetas, no son cosa de hoy, amados. Siempre han existido, con la excepción de que en los últimos tiempos, en los últimos días, también la manifestación de todas estas falsas enseñanzas y falsos maestros, pues serán en una proporción mucho mayor que la que hemos experimentado. También aprendimos que todas esas profecías de Jesús, las cuales ya las vimos profetizadas en el Antiguo Testamento, son el resultado, primero, de nuestra desobediencia. Sí, nosotros, la iglesia, causa nuestra desobediencia. Hemos experimentado muchas de esas cosas que Jesús ha profetizado como pueblo de Dios. Y luego el resultado de la desobediencia humana. Esta profecía de las maldiciones por desobediencia y las bendiciones por obediencia, la que encontramos en Deuteronomio 27 y 28, sucesivamente. Y para que usted pueda entender esto que dije, es necesario que entendamos la desobediencia de Jerusalén, las cuales, proféticamente hablando, son las mismas desobediencias de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo en el sentido general. No quiere decir que toda la iglesia es desobediente al Señor. No quiere decir que toda la iglesia se ha ido detrás de otros dioses. Hay en la iglesia, en el sentido general, hay un remanente fiel. La pregunta es, ¿usted es parte de ese remanente fiel? Porque si usted no es parte de ese remanente fiel, que ha permanecido fiel y ha permanecido en virginidad, dentro del contexto espiritual, de aquí, de la mente, del corazón, si usted no es de lo que ha seguido a Cristo virgenmente, pues usted no entra dentro de ese residual, de ese remanente. Para que usted pueda entender esto que dije, es necesario entender la desobediencia de Jerusalén, las cuales proféticamente hablando son las nuestras. Esas desobediencias se encuentran en todos los profetas. Y por otro lado, entender las desobediencias de las 10 tribus del norte, las cuales proféticamente hablando son las mismas del mundo gentil. Eso lo vamos a aprender también hoy. Recordemos que todos los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta los Evangelios, porque los Evangelios forman parte del Antiguo Testamento. Nos han vendido la idea de que los Evangelios forman parte del Nuevo Testamento, y eso es incorrecto, porque la vida de Jesús hasta su muerte y su resurrección pertenecen al Antiguo Testamento, porque la muerte y la sepultura de Jesús cierra el canon del Antiguo Testamento, y la resurrección abre o le da apertura al Nuevo Testamento. Eso es importante, que nosotros como estudiantes de la palabra debemos de entenderlo claro, porque los evangelios que están incluidos en el Nuevo Testamento no significa que esos pertenecen al Nuevo Testamento. Estamos claros en eso, ¿eh? Y esto que voy a explicar aquí ahora necesito que lo entiendan. La razón por la cual las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur fueron separadas del reino de Israel bajo el reinado de David, el reinado que agrada al Padre, fue causado por la desobediencia de Salomón, hijo de David, el cual no anduvo en los caminos de su padre David. Desobedeció y se fue detrás de otros dioses, adulterando y fornicando. Y también no vamos a entrar hoy mucho en lo que es Salomón, pero Salomón se convirtió en el hijo de perdición. Y aprovecho la oportunidad para recomendarle que vean el estudio de Salomón, el hijo de perdición, que ya lo terminamos una parte, y en esta semana también, Dios mediante, también quiero comenzar la parte que sigue, que eso es parte de las bestias. Por causa de su idolatría,
adulterio, fornicación, riqueza, sabiduría y todo el poder adquirido trajo como consecuencia la ruptura del reino de Israel. Por otro lado, ya aprendimos que las 10 tribus del norte fueron entregadas en manos de Jeroboam, hijo de Nabat, quien el que hizo pecar a Israel. Y Judá, junto con Benjamín, fueron dejadas por misericordia a Roboam, hijo de Salomón. Ahora bien, una pregunta bien importante que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué esta división desproporcionada? 10 y 2. Antes de explicar esto, debe de recordar algo importante. Israel, dentro del contexto escritural, es una figura retórica cuyo principal objetivo es ilustrar por medio de ella, de Israel, el plan de redención de toda la humanidad, la cual sería por medio del Mesías que nacería de Israel. Ejemplo, y voy a tomar un ejemplo bíblico, un par de ejemplos. Vamos a entender lo que aconteció con Lot cuando fue tomado prisionero por Kedorlaomer, rey de Elán, junto con su familia y todos sus bienes, y también junto con Lot fueron tomados prisioneros los habitantes de Sodoma y Gomorra y con todos sus bienes. Abraham es notificado de lo que aconteció y rápidamente arma un equipo con todos sus sirvientes y va al rescate de Lot. Y eso usted lo va a encontrar en Génesis 14 del 1 al 16. Búsquelo y léalo. Porque si usted no lee el Antiguo Testamento, usted no tiene conocimiento. Porque el conocimiento verdadero, los principios bíblicos se establecen en el Antiguo Testamento. Voy a leer solamente leer el verso o los versos del 11 al 16. Pero usted lee del 1 al 16 en su casa. Solamente voy a leer el 11 al 16. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Estamos hablando de los reyes. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados a Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y ahora en el verso 16 es que quiero que presten atención. Y recobró todos los bienes, es decir, todos los bienes de Sodoma y Gomorra. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Entonces, ¿qué encontramos aquí, mi hermano? Si usted se percata y si usted es de lo que analiza y estudia bien y comprende la escritura y usted va detallando todo, usted va a darse cuenta que aquí encontramos la redención de la humanidad pecadora para que entendamos el relato. La humanidad pecadora que está simbolizada ¿en quién? En Sodoma y Gomorra. Abraham, dentro de este contexto, simboliza al Mesías. Lot, dentro de este contexto, simboliza al pueblo de Dios. Y Sodoma y Gomorra, dentro de este contexto, pues significa el mundo o simboliza al mundo pecador, como ya hemos dicho. El Mesías vino a rescatar a su pueblo, el cual estaba prisionero, pero junto con él había otro pueblo. ¿Qué hizo el Mesías? Los rescató a todos, porque la muerte del Mesías en la cruz del Calvario fue para redimir no solamente a nosotros, la iglesia, para redimir a toda la humanidad, absolutamente a toda, sin dejar uno.
Y esto tenemos que entenderlo claro. Lot es símbolo de ese Israel que fue llevado cautivo por sus enemigos. Abraham es símbolo de Moisés, el libertador, que fue a rescatar a su pueblo. No solamente rescató a su pueblo, sino que con él salieron también miles de gentiles o millones de gentiles. Porque el pueblo que salió de Egipto, amado, no fue el pueblo de Israel. Salieron todos. Israel junto con los gentiles. Lo que significa eso es que el rescate de la libertad de Moisés no solamente fue para Israel, sino para todos los que estaban allá que quisieron venir. Amén. Y dentro del contexto de esa historia, esos que salieron con Israel representa a todo el mundo pecador, para que lo tengamos claro. Es importante que nosotros aprendamos a correlacionar los textos, porque nosotros no podemos simplemente leer las historias por encimita, como el papagayo, sin entender, sin adquirir y sin discernir lo que hay detrás de esas historias. Lot también es símbolo de ese pueblo de Dios que fue cautivo por Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Estos 4 imperios simbolizan los mismos 4 reyes que llevaron cautivo a Lot. Búsquenlo en la historia que le dije ahorita los textos, que eran 4 reyes. Abraham es símbolo del Mesías, el libertador, que vino a rescatar a su pueblo. Hizo pacto con su pueblo, pero nunca olvidó el pacto que había hecho con Abraham, su amigo. Y de la misma manera en la que Abraham rescató a Sodoma y a Gomorra, también el Mesías redimió a toda la humanidad. Y espero que estemos claros en esto. Y esa misma redención la encontramos en los relatos de los jueces. Gedeón, Débora, aquel, el otro. Esta misma redención la encontramos en la carta de Pablo a Filemón. Si usted nunca ha leído esa carta minuciosamente, con cuidado, con sabiduría, entendiendo lo que Pablo le dice a Filemón, usted no ha entendido nada. Porque en esa carta encontramos la redención de la humanidad. Pablo dice que todo se lo ponga en su cuenta, porque él está a cargo de eso. También le encontramos, ¿tú sabes dónde? En la historia de Mefiboset, hijo de Jonatán. Segunda de Samuel 9. Esa historia de Mefiboset es rescatado por David el rey y le dice que se iba a sentar a la mesa del rey y que todos los días iba a comer de la mesa del rey. Hay que entender, amados, estas historias, porque en todo el trayecto de la historia del Antiguo Testamento encontramos la redención. La encontramos también en la historia de la tsunamita, Segunda de Reyes 8:6. Recuerden Eliseo y Jesse. ¿Qué le dijo el rey a la tsunamita cuando Jesse le estaba contando que Eliseo había sanado, había revivido al niño? Y ahí dice la Biblia que ahí entró la tsunamita y Jesse le dijo, mira, ella es. ¿Y qué le dijo el rey? Todo lo que tú perdiste desde el día que saliste de esta tierra, todo va a ser devuelto a ti. La tsunamita dentro de ese contexto representa a la humanidad, no a la iglesia. Representa a la humanidad pecadora. Representa a Israel en ese contexto. En todas estas narraciones se revela el testimonio de Jesús, cuál es el espíritu de la profecía. Y si este estudio le está gustando, debe de compartirlo con todos sus compañeros, con todos sus hermanos de la iglesia, con todos sus amigos y familiares. Así que, nada, continuamos con este estudio. Ahora bien,
Luego de haber entendido la razón por qué Israel, dentro del contexto espiritual, es una figura retórica, cuyo principal objetivo es ilustrar por medio de ella, por medio de Israel, el plan de redención de toda la humanidad. Vamos entonces a continuar. Una pregunta: ¿cuál es la razón por la cual Dios escoge a Israel? La razón es el plan de redención por medio del Mesías, que viene con la justificación, la restauración y la glorificación. ¿Por qué Dios escoge a Abraham para que de él crea la nación de Israel? Pues ya vimos la razón principal, que es el Mesías y la redención. Y la otra razón es la siguiente: Dios escoge a Israel dentro de toda la humanidad con el objetivo de que Israel represente a toda la humanidad, y de esta manera el Padre revelarse para que le conozcan. Si Dios no lo hace de esa manera, no hubiese podido echar a caminar su plan. Israel es como el embajador del mundo delante del Creador. De igual manera en la que Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Perdón. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, que todo el trato, la liberación de la esclavitud de Egipto, que simboliza la esclavitud del pecado, los milagros portentosos, el cruce del Mar Rojo, que representa la liberación de Israel, la redención de Israel, la declaración de sus leyes, estatutos y preceptos, el establecimiento del... Fíjate, una cosa es que tenemos que tener importante, que Jehová dentro de ese pueblo establece un sistema sacerdotal dentro de la nación de Israel, el cual es símbolo de obediencia, sacerdocio, símbolo del reino en el ser humano, y la promesa de una tierra que fluye leche y miel, la cual es la mente de Cristo. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando hablamos de la mente de Cristo o de la mente del Mesías, ¿cuál es la mente del Mesías? El mismo Padre. Porque vimos que el Padre se encarna en el Mesías. Por tanto, todo el interior, lo que es la mente y la personalidad, es el mismo Padre. Dice Juan que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente del Padre en nosotros. Pero eso es por fe. Y no menos importante, las consecuencias por desobediencia y las bendiciones por la obediencia a su ley, las cuales se encuentran dentro del mismo ser humano. Si usted no lo sabe, eso ya yo lo he repetido 80 veces en todos mis estudios. La ley está en nosotros. Porque el Padre, la mente del Padre es la ley. El Espíritu Santo, como nos lo revela Jesús y Pablo y los apóstoles, el Espíritu Santo es santo porque es un Espíritu Santo, que es un espíritu separado, porque es el Espíritu del Padre. No puede ser igual que el espíritu de nosotros, porque el espíritu de nosotros es un espíritu perverso, un espíritu impío, pero el espíritu del Padre es un espíritu santo. Es por eso se llama santo, porque es separado, es perfecto. Amén. Y ese mismo Espíritu Santo es la ley. Dice Moisés en Deuteronomio 33:2 que el Señor viene con la ley de fuego o con la Torá de fuego en su mano derecha. Y esa mano derecha es figura del Mesías, el Hijo, el cual hemos venido a ser nosotros la Iglesia Santa. Eso también ya lo he explicado 80 veces. Búsquese Efesios 1 y Efesios 2, que ahí Pablo lo habla clarito. Ese hijo es el que va a juzgar las 12 tribus de Israel, según Mateo 19:28 y Lucas 22:30. Y también cuando usted va al Antiguo Testamento, que habla de que David, su siervo, va a reinar sobre Israel. Pero ese David es una figura retórica. No quiere decir que David viene literalmente a reinar sobre la humanidad.
David es una figura retórica que representa aquí en la humanidad, porque el hombre, Dios en David o Dios en la humanidad, que es el pueblo seleccionado o elegido por él, ese pueblo santo, es el que va a gobernar sobre toda la humanidad, es el que va a reinar. ¿Ve? Y aunque yo sé que esto usted no lo está entendiendo, porque tal vez usted es una persona nueva que ha venido a mirar este estudio, pero si ustedes dan seguimiento a los estudios que yo estoy trayendo, ustedes deben ya de saber de qué yo estoy hablando. Ese hijo es el que va a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, cuando las 12 tribus de Israel hayan sido sometidas debajo de nuestros pies, en otras palabras, cuando Israel, representando a toda la humanidad, haya entendido su redención, la cual es por medio del Mesías que ellos nunca creyeron, ni la humanidad ha creído, cuando ellos hayan recapacitado y hayan vuelto en sí, y su razón les sea devuelta, según nos revela Daniel 4:34, entonces ellos resucitarán en nuevos cuerpos y todos estaremos sujetos al Padre. Y eso lo encuentra en 1 Corintios 15:23 al 28. Unos textos que nunca nadie ha estudiado, ni ha explicado y ni han predicado acerca de eso. Porque cuando hablan de la resurrección, solamente llegan hasta el 20 y pico. Porque como el 23 al 28 es un texto que hay que analizarlo cuidadosamente, hacer un exégesis para poder extraer la verdad revelada, la que Pablo nos revela por ese texto, nadie lo toca. Pero para eso, Dios me llamó a mí. Tranquilo, que no todo está perdido. La verdad está vigente y la verdad no cambia. Esto es lo que yo considero básico. Hay otras cosas más, pero por el momento, para empezar. Así que en cada estudio voy a continuar revelando verdades que nadie enseña. El Creador en la Biblia llama a Israel su hijo. Si ya aprendimos que Israel es símbolo de la humanidad o del mundo, entonces debemos de entender que si el mundo es hijo, que si Israel es hijo del Creador y representa al mundo, pues entonces el mundo es hijo del Creador. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de la naturaleza humana de Adán. Nosotros no salimos de otros. ¿Entiendes? Todo esto que acabo de mencionar, este trato particular con Israel, no es otra cosa que hacerlo en nombre de toda la humanidad, la cual es su hijo, porque todos descendemos, como dije anteriormente, de la naturaleza humana de Israel. Y Pablo lo dice bien claro, que por causa de uno solo, de Adán, el pecado entró en el mundo. Porque si creemos que Dios lo hace con Israel en particular, entonces Dios deja de ser Dios, porque Dios entonces hace acepción de personas y la ley no puede hacer acepción de personas porque la ley es impersonal, no hace acepción de personas. Causas y consecuencias, acción y reacción. Esto siembra, esto cosecha. Esa es la ley. En la Biblia conocemos la ley como la ley de la siembra y la cosecha. Pero dentro del vocabulario de nosotros, pues conocemos la ley de la causa y la consecuencia. Por eso que cuando nosotros desobedecemos la ley, hay una consecuencia. Es como, y voy a poner un ejemplo, un niño, usted le dice, mira, no toques la estufa porque te vas a quemar. Y el niño viene y la toca. ¿Cuál es la desobediencia ahí? Tocar. La consecuencia, que se quemó. No puede haber otra consecuencia. Ya aprendimos que el espíritu del Creador se vació en Adán, naturaleza humana, eso lo encontramos en Génesis 2:7,
el cual vino a ser espíritu viviente, alma viviente o un ser humano. Y un ser humano, amado, un ser humano es un ser humanizado o encarnado. Recordemos que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el espíritu se hizo carne. Y Adán es un humano, un ser humano, un ser, el interior del humano es el ser. Adán. Fíjate que estoy trayendo básicamente todos estos puntos importantes que por favor yo quiero que presten atención a todo esto que estoy hablando porque es importante. Todos estos puntos son importantes, son relevantes que todos nosotros entendamos y mantengamos en mente, porque cuando estemos estudiando las escrituras más profundamente ya usted debe de saber de lo que estamos hablando. Adán, Cristo, es el principio de toda la creación de Dios. En él, en Adán o en el Mesías, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Recordemos que Pablo nos revela que Adán es figura del que habría de venir. Es decir, que es figura del verdadero Adán. Ese verdadero Adán es el Mesías prometido. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Búsquelo para que vea que yo aquí no estoy trayendo nada de mi mente, ni nada de la sabiduría humana. Lo que pasa es que si nosotros no nos metemos, inquirimos en la ley, en la escritura, buscando siempre la guía que está en nosotros mismos, porque el Espíritu Santo no es el que nos va a llevar, nos va a revelar toda la verdad. Recordemos que Adán no es un nombre. Adán es figura, es naturaleza humana. El hecho de que la Biblia registre a Adán, un hombre, lo que significa es que es una naturaleza humana, ya sea hembra o ya sea varón. La historia de Adán y Eva ya yo la he explicado varias veces y no la quiero explicar acá porque es un tema un poquito profundo, un poquito largo, pero ya ustedes conocen. Tampoco Cristo es un nombre. Perdón. Cristo es naturaleza humana, porque Cristo es lo mismo que si usted dice el Mesías o el ungido. Cristos es, o mejor dicho, Cristo es la transliteración de Christos en hebreo, y ese Cristos es el significado de el Mesías o del ungido. Cristo no es un nombre, Cristo es un título, Cristo es una naturaleza humana, el Mesías, por medio del cual el Padre habitaría en él con el objetivo de reconciliar al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 y Juan 1, 14, el verbo hecho carne. No estoy explicando esos textos detalladamente, pero le estoy dando las referencias para que usted estudie esos textos. Y no solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Y esa misma palabra es la que Juan dice que se encarnó. Esa misma palabra es la ley del Creador. Pablo nos dice que esa palabra, esa ley debe de morar en abundancia en nosotros. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de los pensamientos de Dios, porque la palabra son pensamientos expresados. La ley, porque cuando Dios habla, Dios no tiene una conversación sin sentido. Dios cuando habla, manda, ordena, mandamiento, ordena, ley. Toda la palabra de Dios es ley y tenemos que obedecerla. Jesucristo dijo que le había enseñado a su pueblo la palabra de Dios. Es decir, que Jesucristo había tomado la ley y se la había explicado a los 12 discípulos.
Y Pablo nos envía, y Jesucristo nos envía a nosotros a hacer lo mismo. Pero si usted se queda con la palabra, porque la palabra de Dios, porque ¿qué es palabra? Explique qué es la palabra. La palabra es la expresión de los pensamientos de Dios. Usted no puede saber lo que hay en mi mente ahora mismo si yo no hablo, si yo no digo la palabra. Y esa palabra de Dios es la palabra creadora y también está en nosotros. Pablo dice que estamos completos en Cristo. Toda la deidad que habita en Cristo. Por tanto, si estamos completos en Cristo, toda la deidad habita en nosotros. Nosotros somos esa naturaleza humana en la que habita toda la deidad. Por fe y espiritualmente y por fe, y esto es bien importante y lo voy a repetir en cada parte, que todo esto es por fe. Nada de esto es literal, lo que significa que usted no tiene nada palpable con la cual usted pueda certificar y pueda probar esto, porque esto es por fe. No hay evidencia. Es por fe. La evidencia es que, déjame declinar esta llamada, porque es mi nieta, pero yo la llamo ya mismito. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Toda esta deidad en nosotros es el ser. Habita la ley en nosotros por fe. Por fe. Recuerden que todo lo que nosotros hemos creído, que dice la Biblia, quién es Jesús, lo que Pablo enseña, lo que Jesús enseña, y todo es por fe. Porque nosotros nunca hemos visto eso. Nunca lo hemos, no hay evidencia en nosotros, no. Todo lo hemos creído por fe. Lo que registra, lo creemos por fe. Pablo dice que somos muertos al pecado por fe. Cristo muere en nosotros por fe. Fuimos bautizados con el Espíritu por fe. Pablo dice que lo que aconteció con nosotros, que fuimos muertos y fuimos sepultados, es todo eso por fe. Nada literal. Esa verdadera naturaleza humana fue llamada por el ángel Yehoshua, que significa en hebreo, yo soy la salvación, o yo salvo. Y en español, ese nombre es conocido como Jesús. Y si usted tiene sabiduría, interprete lo que acabo de revelar. Bueno, vamos a terminar un poquito con esto del ser. Ahora bien, ese ser es el mismo Espíritu Santo, la ley del Creador, la palabra creadora, la vida del Creador, y es también la misma esencia y sus mismos atributos, el cual fue puesto en Adán, naturaleza humana, y por consiguiente puesto en usted y en mí y en toda la humanidad. Por fe, recordemos, por fe. Porque si usted no lo cree por fe, nada de eso se va a convertir en una realidad en su vida. Por tanto, somos uno con el Padre. El Padre solamente tiene un hijo, su unigénito, como dice Juan 3. Por tanto, nosotros, los que formamos el único cuerpo del Padre, somos el Hijo unigénito. Somos una unidad indivisible del Padre. Somos el Hijo por fe. Efesios capítulo 2. Léalo. Y capítulo 1 también para que puedas recoger el contexto. Hemos venido a ser el Hijo. Y eso es por fe. No ha cambiado nada en lo literal en nosotros. Lo único que cambia en nosotros es la interior, es la mente, la mentalidad, el concepto, la creencia. ¿Entiendes? Y vamos a dejar la mejor parte. Porque ahora en el segundo video, que espero Dios mediante grabarlo hoy mismo, para tenerlo, darle seguimiento. Amados. Mire, hermano. Bueno, vamos a dar por terminada esta primera parte por el día de hoy. Yo solamente espero que usted
se haya edificado con esta primera parte. Y les voy a pedir que por favor no se pierda el segundo video, porque todavía falta lo bueno. Yo se lo dije ahorita, ahora que viene la parte buena, no, vamos a guardarla para la segunda parte. Mira, hablando de la fe, todo lo que ha ocurrido, de acuerdo a lo que la Escritura nos revela, que hemos nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento en nosotros es por fe. Pablo dice que somos nuevas criaturas y esa nueva criatura es por fe. Todo lo que Pablo nos registra es por fe. La muerte del viejo hombre en nosotros es por fe también. Tengo unas notitas aquí. Todo eso que dice Pablo, que hemos muerto, hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Eso tenemos que creerlo por fe. Pablo dice que andamos por fe, que vivimos por fe, tomamos decisiones por fe. Cuando Jesús dijo que cuando orásemos, todo lo que pidiésemos nos sería dado si lo creemos. Es decir, que Dios escucha nuestras oraciones si nosotros creemos que Él escucha. Porque ¿dónde habita Dios? Si Dios habita en usted mismo. Pero usted tiene que estar consciente de eso. Usted tiene que creer eso por fe. Eso yo lo creo por fe. Mira, muchas de las cosas que yo hablo aquí, no la hablo por simplemente hablarla. Hablo de experiencias por fe. Dios ha contestado oraciones mías por fe, porque yo las he creído. Dios ha bendecido mi vida en una manera increíble por fe, porque yo creo en todo lo que su palabra dice y obedezco por fe todo lo que la palabra dice. No quiero decir con eso que yo soy perfecto y de que no fallo y de que no me equivoque, porque eso usted sabe que no es correcto, no es cierto, porque todos todavía estamos dentro de esta naturaleza humana. Y algo que nosotros debemos importante tener conciencia de que por fe es que Cristo, dice Pablo, que el propósito, el objetivo es formar nuestro carácter a la imagen del Hijo. Lo que significa es que Jesús se está formando en nosotros. Se está formando hasta que llegue el momento en el que Él se manifieste en nosotros, en ese día que Pablo llama el arrebatamiento. Si usted no cree eso por fe, no va a ser una realidad en su vida. Recordemos la parábola de la viuda que estaba orando, la viuda y el hombre malvado. Jesús hace una pregunta al final. ¿Hallaré fe en la tierra o hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Es decir, lo que significa es que si nosotros tendremos la misma fe de esa viuda cuando comenzó a orar y a pedir porque se le haga justicia, esa fe la tendremos nosotros, porque la iglesia está muy confiada esperando que Cristo venga a recogerla, viendo televisión, saliendo para aquí, saliendo para allá, brincando, participando, sentándose en la mesa, comer comida de Babilonia, a beber del vino de Babilonia, a participar de las cosas del mundo. Pero como Cristo viene a recogerme, en lo que Él llega a recogerme, pues yo me entretengo. Mire, mi hermano, sigue entretenido. Dios dice en Apocalipsis que el que es injusto, siga siendo injusto. Pero el que es justo, que siga siendo justo. Y el que es santo, que siga viviendo en santidad, sin manchas. Porque bien claro, Dios dice, sé santo porque yo soy santo.
Y Pablo dice que busquemos la santidad, sin la cual, no dice Pablo, sin la cual algunos no verán al Señor. Dice Pablo, sin la cual nadie verá al Señor. Y ver al Señor lo que significa es que vamos a ser glorificados con Él. Esa glorificación la vamos a tocar en la segunda parte. Bueno, gracias por la paciencia que usted ha tenido en estar todavía viendo el video. No todos tienen esa misma paciencia. Gracias por el patrocinio. Gracias por soportar a este hermano. A un hermano que simplemente dice la verdad, bíblicamente. Gracias por soportar a Biblia Estudio TV. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque usted está interesado en conocer a ese único y verdadero Dios y a Jesucristo, el Hijo. Comparte este video. Si este video en realidad le ha gustado, usted es un embajador de Cristo. Recuerde que usted es un embajador, usted es un representante de Cristo. Usted es un colaborador de la obra de Dios. Y de la única manera en la que usted puede colaborar con nosotros para llevar la palabra de Dios es compartiendo este estudio. Comparte este estudio con todo el mundo, porque ustedes bien conocen y saben que lo que ustedes aprenden aquí no lo van a aprender ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica, ni en ninguna escuela ni sabática ni dominical. Esto es bien importante que lo entendamos. Hoy hemos culminado el video número 16 de 2025 de Mateo 24-22, primera parte. Y el estudio de hoy es: el mayor servirá al menor. Hoy, en la primera parte, ya hemos visto que Israel es figura del mundo. Vamos a entrar en la segunda parte con el tema de el mayor servirá al menor. Por esto es que le digo que no se lo pueden perder. Porque si usted se pierde esta segunda parte, entonces usted no ha hecho nada. No ha recogido el contexto completo. ¿Ok? Así que nada, Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo y será hasta el próximo video número 17, si así el Señor lo permite. Nada, buenas noches, Dios le guarde a todos.